Atención, este audiolibro animado es una producción intelectual registrada y una obra derivada creada por Audiolibros Prohibidos, y a todos los derechos sobre la traducción, narración, caracterización de voz, sincronización labial, animación y composición audiovisual están reservados internacionalmente. Queda estrictamente prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, modificación, extracción, realización de copias o uso comercial. No se otorga ningún tipo de autorización o permiso para su uso fuera de esta plataforma. Las infracciones serán perseguidas legalmente hasta las últimas consecuencias. Disfrute de esta obra única. Francisco Acebal de Buena Cepa y el solar de Loredo de la Campa no radicaba en término de raineses y, sin embargo, de Nazario Leiredo allí vivía, engolosinado con la estrechez de aquella villa, por tener en ella para espaciar su mirada las anchuras del mar. Raineses era un montón de viviendas agarradas como la lapa, acentuadas las peñas, costras blancuzcas y roquizas, adheridas al cantil en líneas onduladas que malamente formaban calles estrechas y tortuosas, pero dejando ver acentuada cada revuelta un pedazo de mar, y colándose por los boquetes un viento salado, frescachón, esparcido como soplo de salud por la villa mugrienta. Se empinaban unas casas por encima del tejado de las otras para gozar todas del regalo del mar, de aquel aliento salitroso que refrescaba las paredes sucias, y metiéndose por ventanucas o portales conseguía orear las entrañas de la villa. La intrincada traza de esta prestaba las apariencias engañosas, de tal manera que tres calles, unos cuantos callejones, dos plazas y muchos esquinazos y rinconadas daban a acentuada raineses fachenda de villa costera. La casona en que habitaba don Nazario pertenecía por herencia acentuada a su mujer, doña Clementina Orrea, y estaba en lo más bajo de la villa, con la raigambre de sus cimientos metida en las mismas rocas del Cantábrico. Era una cómoda vivienda, de las de ancho portón y blasonado dintel, muros de sillar negreados y roídos por el tiempo, con ventanajes verdes y balcón voladizo que caía sobre la plaza de la iglesia. Su caprichoso asiento en la linde del mar fue tan del gusto del señor de Leiredo, que abandonó su terruño nativo, el de la Campa, resuelto a acentuada consumir el resto de sus días en el solar costanero de Raineses. Eran los Leiredos raza de marinos, hacía ya 2 siglos que de padres acentuada hijos heredaba la afición marinera. Iban de generación en generación andando la mar, metiendo los navíos en los combates o sacándolos. Acentuada a tiempo de los temporales. Solamente los años pudieron hacer que de Nazario bajase del puente de su fragata,
de la Sacunto no eran verdad las hablillas de raíces que suponían incompatibilidad de humor entre el deleirado y los descarbados navíos sin velamen ni aparejo, porque antes de que los modernos acorazados invadiesen los mares, ya estaba él en seco, le arrumbaron la edad y los achaques. Desde entonces, por no internarse, marchó con Clementina acentuada la casona solariega de esta y escogió para propia estancia la más abierta al mar y acentuada su viento azotador una vez al año. Los cuartavos de una carretela cascabeleaban acentuada la puerta del zaguán, llamando al matrimonio para conducirlo al solar de la campa, a donde marchaban con su hijo Sario, muchachón robusto, de mirada viva, de genio abierto, con lejos de hombre ya curtido, seriote, reposado en los primeros días de retiro rumoroso de Nazario, gozaba como el que más en aquel vivir campesino formulaba el buen señor promesas de larga permanencia en el destartalado solar de sus mayores. No más océano. Bastaba ya de mareantes y marinos, hombres corajudos, eso sí, pero puntillosos y fanfarrones. Harto estaba él de tanto leer acentuada parrocha y acentuada salmuera, y sus fauces se dilataban para recoger ávidas las ondas balsámicas del monte y del bosque, el aliento vivífico de la naturaleza tierra adentro, con sombrerón de paja y báculo, manejado con torpeza por la falta de costumbre, recorría el marinoso hacienda empapándose en la ilusión, en el goce profundo del terrateniente, repitiendo entre labios como si paladease la sabrosa idea de la propiedad. Este bosque es mío, esta huerta es mía, esos prados para arriba, míos también, pero de repente le asaltaba el recuerdo del Cantábrico, del mar inmenso, que es de todos y de nadie, que no se reparte en parcelas miserables, en donde no hay toyo ni mido. Grande cosa la mar, más grande y libre que la tierra miserable, esclavizada por el hombre que la castiga con la espuela del arado para forzarla acentuada a trabajar, acentuada a producir, sierva de sus gustos, esclava de sus velidades y caprichos. Parábase don Nazario, extendía en el suelo el pañuelo de hierbas y sentábase acentuada la sombra de un castaño copudo para dejar que pasase por su cerebro aquel remolino de ideas que ni él mismo sabía de dónde venían ni en dónde las había adquirido. Pasaban, y desde la solana le veía Clementina llegar lentamente, recreándose en el verdor de la huerta, parándose ante el arbolucho tierno, oliscando flores, pisoteando caracoles y limazas. De esta vez se acostumbrase, decía, a acentuar a sí mismo a la de Orrea, cobra afición, se va besando al abrigo del terruño, al ritmo de la propiedad. Sí, sí, de esta vez se nos acostumbra. Las ilusiones de doña Clementina arraigaban en el solar montano de los Leiredos, como las de Nazario en el costero de los Orreas, pero nada
tampoco de aquella vez se acostumbró el su fervor de rusticidad pasaba pronto. El aromático ambiente del jardín llegaba a acentuada empalagarle como si fuese olor de perfumería. El murmurio de los árboles le sonaba a acentuada canción melindrosa y era de media fea para hombre endurecido por la mar el pasar las horas cortando florecillas o cogiendo repollos en la huerta. La nostalgia del mar le invadía, poníase mucho desabrido y doña Clementina, que se hallaba tan acentuada su sabor en la campa del Heredo, transigía con volver a acentuada la casona de los Oreas después de haber cogido la jugosa pera y los olorosos membrillos con los que hacía tarros de compotas y mermeladas para que en los días del invierno dulcificasen el genio áspero y regalasen el pico de su nazario. Y en cuanto la desonceada carretela daba con él en rañeces, sin sacudirse el polvo ni reponerse del movimiento del camino, marchaba al muelle para ver lo que durante su ausencia tuvo entrada en bahía. A su paso por las callejuelas le salirán al encuentro para saludarle el regente de la botica, la del establecimiento de Jarcia, los de la fábrica de salazón, las mujeres desde los portales, el juez municipal desde el balcón del juzgado, el coadjutor de Santa María desde la ventana baja, en donde todas las tardes rezaba con su breviario sobre el pollo. Todos le repetían una misma cantilena, monótona expresión del afecto lugareño. Usted, por aquí, de Nazario, calle, señor, si le hacíamos nosotros tierra adentro. Y el rapaz, y doña Clementina, de Nazario, sin báculo ya, sin sombrero de paja, con gorra de visera calada sobre los ojos, alto, seco, rascándose la barba corta y dura, zancajeaba con garbo por las cuestas pedregosas, camino del puerto, y al desembocar en él, iba derecho acentuada la casilla de los carabineros, seguro de hallar al cabo de mar que le saludaba militarmente, cuadrándose el hombre de chaquetón azul con galones amarillos, tez roja y gorra de piqué con visera de hule. Aquello era como si el puerto de Rañeses diese la bienvenida al señor de Leiredo. Era la plaza que saludaba al veterano. Si hubiese un cañón viejo por allí, quizá hiciese salvas, pero no, señor, allí no había cañones. Acentuada a pesar de lo mucho que el mismo de Nazario intrigaba porque el gobierno colocase uno en la punta del cerro. Dábale el cabo noticias del movimiento de barcos y me tirase luego de Nazario espigón adelante con el primer piloto que veía sobre la cubierta de una embarcación. Comenzaba un palique y un interrogatorio, sometiéndose a acentuada el interrogado por conocer de oídas cuando menos al famoso caballero de Launay. Venimos acostumbraba a acentuar, enrolarse, acentuar a sí mismo que no teníamos vientos. Hombre, por no buscarlos,
porque lejos no andarían y frescos. Aquel patache, ¿sabe usted por casualidad lo que espera allí? Un sudeste que lo arrastre. Podrido lo hemos de ver si tales cosas aguardamos por estas aguas, hombre. Y aquel bergantín, ¿sabe usted? No es ese contro, el del casco blanco, digo noruego, matrícula de virgen y con tablazón. Ajaja, muy guapamente. Eso ya presupone algo. Y sabrá usted, siquiera, si tropezó en el canal con la miaja de temporalazo, a que fondeó tan adentro. Marea viva para entrar sí hubo, pero al salir será y ya. Contamos que las aguas aquí son tan profundas como en aquellos mares empecatados y nos metemos y así continuaba su charla hasta revistar todas las embarcaciones recién ancladas en el puerto y desde allí, ya al caer de la tarde, acentuada la tertulia del malecón. Tenía esta por asiento un banco de piedra en la punta del muelle en el que todas las tardes reposaban, llenándole de cabo acentuada a cabo los señorones de la villa, el capitán del puerto, el consignatario inglés, el gerente de la fábrica de salazón, el coadjutor, el cónsul, el aduanero, algunos trashumantes y, como presidiéndolos a acentuada todos, el invicto de Nazario, recibido allí con efusión el día de su tornada de la campa, aquellos señores de cabezas graves, reposados al hablar, siempre calmosos y serenos, destacando en hilera sus rostros saludables sobre la piedra del paredón en que se respaldaban, reunidos allí, acentuada la tardecita en el verano, acentuada pleno sol en el invierno, respirando ambiente salobre y discurriendo sobre las grandes cosas del mar, traían al pensamiento, por el vigor del contraste, las tertulias enfermizas de los casinos, en que solamente se discuten pequeñeces de la tierra. La farola del Cerón era señal fija para aquellos hombres, así que el torero encendía la linterna roja, cuya luz caía en rieles de sangre sobre el mar. Los del banco desfilaban uno acentuada a uno, metiéndose con pachorra en los callejones ya entenebrecidos por el crepúsculo. Dos también doña Clementina veía la farola del Cerón desde la galería de cristales abierta sobre el Cantábrico. Aquella luz parecía decirle todas las tardes: ahí va de Nazario en busca de la cena. Y en efecto, la de Orea se levantaba, dirigíase acentuada a la cocina, abría el aparador, daba órdenes a aquel triste faro de cuarta clase que no parecía tener más misión que la de orientar navíos. Entrometíase también con su foco rojo en ciertos pormenores de la casona, pero llegó un tiempo en que don Nazario no parecía por la tertulia del malecón. Le encerraron en casa los dolores de reuma y otros dolores hondos que escocían más que el reuma. Róndelo. Todavía con los reumatismos transigía él porque era hombre para eso, para sufrir.
pero con lo otro, con el reuma del alma, no podía dar control. Así andaba derrumbado el espíritu y enflaquecido más de lo que era por naturaleza su cuerpo nervudo, vigoroso, su penar era profundo, sario, aquel mocetón, último retoño del linaje de los legados, estaba en la guerra y pasaban meses y meses ignorando los padres si el rapaz vivía o se había muerto. Sario era marino. ¿Qué otra cosa podía ser un legado de la campa? Sin él se hubiera abierto brecha en el escalafón del cuerpo, mandaba el hombre un cañonero por los mares remotos en que andaba trabada la contienda. Había allí trances duros, jornadas amargas cada vez que de Nazario recibía por periódicos noticias de la guerra. Fuera de sí el veterano, centellando los ojos, temblorosa la barba, radiante de alegría sana, juvenil, llamaba acentuada gritos: Clementina, Clementina, ah, señora, señora. Todo vuelve a aquellos tiempos míos, aquellos tiempos del asagunto, del alpanto, ¿te acuerdas, mujer? Pues vuelven contro. Hasta ahora todos son reveses. Pero ten calma, mujer, calma. Clementina, reveses también yo los tuve, pero el viento cambia y verás tú cómo vienen bien dadas. Bueno, déjame así toda mi de rapaces. No me hables más de niñerías. Control aquí, lo primero es lo primero, pues si nos lo matan que lo entierren, digo. Acentuada, los que morimos en la mar no nos entierran. Sosteníase así el veterano, con alientos de mocedad que le brotaban del alma, arrogantes y bravíos. Casi olvidaba al último vástago de los leiredos, sin que en su cuerpo vibrasen más cuerdas que las del patriota curtido y lacerado en el servicio de la patria. Pero un día llegó acentuada Reñeces la noticia de un combate naval tan formidable que todos se estremecieron. En la villa costera sobre la casona de Orrea reinó un silencio pavoroso. Ni siquiera de Nazario se atrevió acentuada a gritar: Clementina, Clementina, todo vuelve, todo vuelve. En la galería de cristales, azotada por viento duro, se dio acentuada a pasear el veterano despatarrado, con lento balanceo, como piloto de guardia sobre el puente. De cuando en cuando daba fondo, registraba la extensión del mar con la mano por visera, con mirada indiferente, por movimiento automático, y otra vez arriba, abajo, sonando el taconeo sobre el suelo con monotonía de péndulo. Doña Clementina, sentada en el comedor que comunicaba con la galería por una puerta de vidrieras, repasaba la ropa que tenía delante en blancos copos, y por encima de las gafas clavaba la mirada en la figura errante del marino. Cada vez que la sombra de éste se proyectaba fugaz sobre los cristales de la puerta, aquellas miradas iban llenas de inquietudes, de interrogaciones lastimeras. El pasear silencioso del marino presagiaba algo sombrío, mar de fondo en su corazón. Ninguno aventuraba una palabra sobre el caso. Paseos, miradas húmedas,
suspirillos furtivos y poco más eran los signos visibles del dolor paternal. En el caduco matrimonio cayó la tarde, encendieron en el cerrón. La de Urrea fue acentuada a dar órdenes y entre ellos no se cruzó ni una palabra. La cena fue parca, silenciosa. Triste se olvidó el último trago de té con leche, exclamó la señora. Dime, Nazario, ¿sabrán algo en la casa de arriba? Mandaré a acentuada a preguntar. ¿Por dónde han de saber los de arriba lo que no sepan los de abajo? Un campanillazo resonó en el silencio de aquella morada lúgubre. Bajaron acentuada a abrir y desde el portal acentuada gritos prorrumpieron. Es de la casona de arriba que preguntan si sabe algo la de abajo. En esta de arriba moraban los Acuñas, los más poderosos de la comarca, con su hija Rosarito, que era precisamente la mejor informada en rañeces de las idas y venidas de Sario. En el insomnio de aquella noche se penetró la de Orrea del papel que acentuada ella le correspondía en aquel drama largo, sombrío, acaso inacabable, con fortaleza de espíritu bien templado por una vida de zozobras, forjó resolución firme y valerosa que desde que amaneciese había de llevar adelante sin que asomase la fatiga, sin descubrir un minuto de desmayo y de entre cavilaciones y rezos, elevando el alma acentuada a regiones serenas, encalmadas, calmada ya también en el silencio de la casona, sin oír ni el rumor del mar, también sereno y manso en aquellas horas, murmuraba con silbeo fervoroso: Señor, Señor, que no lo piense él, que no lo tema. Si le mataron, que lo sepa yo, yo que soy su madre. Para mi Nazario, piedad, pena. A la mañana siguiente fue la de Urrea acentuada misa de alba para volver antes de que Nazario despertase. Al cruzar la plazuela vio que también llegaba la niña de Acuña con el rostro sonrosado por la frescura de la matinada. La madre de Sario dio acentuada a Rosarito un par de besos largos y sonoros y antes de meterse en la iglesia enteró puntualmente acentuada la niña de la resolución que había formado, exhortándola con imperioso ahínco para que la secundase en su empeño. Desde aquel día de Nazario pasaba las horas sumido en un sillón de la queta, sin que nadie le arrancase del cuerpo una palabra. A la tarde solían recalar por allí los de la tertulia del malecón. Con su charla aleteaba el marino y algo despejaban y divertían su pensamiento torvo. Porque la verdad, decía la de Orrea después de despedirlos a estos discretos varones, no les falta razón. Tú con hojas más gordas que esta me hiciste pasar y ahí estás con tu geniazo. Vamos, hombre, acuérdate de él. Si saliste con vida, fue por milagro de la Virgen acentuada la que ofrecía hábito por 5 años. Acuérdate de ella, acentuada, poco de él. Si no es por mi visita acentuada, pie al santuario de Toraño, segura estoy de que no vuelvo acentuada a verte, pues le escapaste sin más que el balazo en la pierna.
por la promesa que cumplí de subir al camarín del Cristo de rodillas y besando escalón por escalón, y no pereciste el por las 50 misas que encargasen toda don Maximino, con más las que aplicó mi hermano, y él duérmete, sí, duérmete, que un día al despertar te doy la noticia. Sario vive, Sario fue un héroe, otro más de la raza, naturalmente de tal palo, tal astilla el marino, como arrullado por las palabras animosas, entornaba los párpados, parecía adormecerse blandamente con languidez de confianza, esperanzado, pero no se dormía allá dentro, barajaba conjeturas, suposiciones, casos mil, hasta que en el vértigo de sus pensamientos atropellados, fatigosos, se erguía de repente y con alboroto y estrépito exclamaba ante su mujer: «¿Dices que un héroe? Eso mismo pienso yo. Un héroe, un héroe». Tras la vida de doña Clementina se deslizaba serenamente, sin levantar bulla ni alarde, en medio del tráfago de cuidados y sobresaltos. Su espíritu, fortalecido por una entereza indomable, parecía hallar elementos propicios a acentuar su tesón en aquel ambiente siniestro y congojoso. Con su presencia. La hembra austera dominaba la casa desde el portalón, acentuada la cocina, imponiéndose acentuada todo sin que apenas se oyese su voz suave, enfanada sin ruido, como con sordina, rígida y mansa, severa y silenciosa, para infundir en los que la rodeaban calma, sosiego, atenta, solo acentuada que su héroe se sumiese en atmósfera de paz y de salud. Las zozobras de la señora se acrecentaron el día en que ya corrieron por rañeces rumorcillos con pormenores del combate. Se esparcieron sin que nadie supiese de dónde procedían. Unos hablaban de cartas recibidas por el cónsul, otros se referían a acentuadas noticias comunicadas por telégrafo, acentuada la casa del consignatario inglés. Ni en la casona de arriba ni en la de abajo sabían nada, pero los rumores de la calle penetraban allá dentro con sutileza de miasmas, y el trabajo de doña Clementina alcanzaba proporciones heroicas para mantener al marino en su ambiente plácido y saludable. A todo atendía la esposa del héroe, acentuada los que llegaban, prohibición de verle o consigna de no hablarle del caso, censura muy estrecha de la prensa, especialmente de la cortesana, y si contenía noticias sospechosas, confiscación y cargo de culpas al pícaro servicio de correos. Registro escrupuloso de la correspondencia que mantenía de Nazario con otros veteranos, sus compañeros de proezas, prisconeo en todas las conversaciones, apartándolas con cautela de las irtes del mar. La dama sacanada no se daba reposo hasta Rosarito había de entrar allí con rostro risueño, en tono de fiesta. Después, acentuadas solas con ella, que gimiese, bueno, que llorase, acentuada mares, en su derecho estaba,
porque la boda era ya cosa decidida para cuando terminase la guerra, pero en el puente, en la galería, nada, nada allí, párrafos mansos, charla de paz. Sabe, señor, que hoy en la Rosario mi tocaya, pues según oí al cura de Santa María, este año la costera del Bonito se presenta buena. Sabe acentuar cómo va la sardina en la plaza. Acentuada 10, un escándalo. Acentuada 10, y eso que ayer la lancha del Mellín embarcó 2 millares de estas cosas, hablaba allí la prometida de Sario, con los ojos enjutos y la boca fresca y sonriente, como si pusiese el alma en la narración de aquellas trivialidades marinerescas. El viejo los oía sin platicar con nadie, pero todo fue inútil. Los rumores impalpables, invisibles, le contagiaron una tarde acentuada poco de haber encendido el cerrón, que se esfumaba en una niebla espesa y pegajosa. Plantóse Leiredo ante su mujer con gravedad y engreimiento, los brazos en aspa, exclamando: Clementina, Clementina, supongo que tan pronto como llegue la noticia, te servirás comunicarme si nuestro hijo está entre los rendidos o entre los muertos. Oyes, mujer, entre los rendidos o entre los muertos. La esposa quiso replicar, pero él le cortó el aliento, bramando con furia estas palabras desentonadas y secas, resonantes en la galería, que retumbaba acentuada la voz del marino, acostumbrada acentuada a desencadenar sus tiras sobre el puente en la mar inmensa. Ya me cansé yo de arterias mujeriles, ya estoy abarrotado de melindres, harto de trampantojos, quiero saberlo. Pronto, quiero saberlo. Y vuelto hacia el mar, repetía con fiereza, como si en grave trance sobre el lazagunto dispusiese una maniobra. Quiero saber si está entre los rendidos o entre los muertos. ¿Tú qué dices, mujer? Yo no sé nada, pero te digo que Sario vive, que nuestro Sario vuelve, vuelve bueno, pues que vuelva, pero en cuanto llueve queda la virada para entrar en el puerto. Mira, mira aquí abajo, ves tú que guapamente se rebulle la mar entre las peñas. Y al decir esto con voz sareña y ademán airado, había sido acentuada la dama por un brazo, obligándola acentuada a mirar acentuada al hondo, en donde las olas borboritaban en remolinos hirvientes, espumosos, entre peñascales altos que recibían el duro azote de la ola con resistencia secular, con titánico desprecio del bofetón cotidiano, seguros como estaban de ver aquella bravura convertida acentuada las pocas horas en mansedumbre, en servilismo, viniendo las olas largas y rastreras, acentuada la merecimiento rocoso de la casona, al ver doña Clementina a su marido en tan airada actitud, se estremeció su cuerpecillo y acentuadas sus ojos saltaron lágrimas silenciosas. Vamos, mujer, no quiero lloriqueos. Cuando este cuerpo era gallardo y rozagante, yo lo metía sin miramientos para curtirlo.
entre humos y fuegos, y si entonces que al recordarte guapa de veras me encandilaba, no jugué al escondite con la muerte, es razonable que hoy, remontados los 70, trate con amigo de ella. Repito, Clementina, que urge saber si Sario está entre los vivos o entre los muertos, porque tú calcula que tal como ahora me encuentro, roído por los achaques, sin carena posible, con un pie en este mundo y otro en el otro, es razón que un padre sepa por cuál de estos mundos navega su hijo, ni tu hijo ha perecido, ni tú tampoco estás de muerte, por lo que acentuada mi persona respecta, sé muy bien la que me aguarda, por lo que respecta acentuada nuestro hijo. Ya veremos si tu suposición tiene igual fundamento. Clementina, Clementina, exclamó el héroe con paso adiante y voz alta, era nunca, ni en los mayores temporales, sentí yo cosa de corazonadas, pero esta vez la siento con todo. La siento de verdad, acentuada, tu hijo le han matado, murió como mueren los de su raza, no como su padre, sobre plumas. Entre holandas algo más quiso añadir, pero el arranque oratorio le dejó desmasalado con asfixiante jadeo y hundiéndose en el sillón como desmoronándose en él. Su respirar trabajoso hacía coro al hervor de las olas en las peñas. Clementina apoyó los codos en el ventanal de la galería y en silencio miraba hacia el cerrón que ya cerrada la noche taladraba la niebla, inflamándola con su luz roja, reverberando el foco en la negrura del espacio como disco de un sol mortecino que declina apagándose entre una atmósfera de ceniza. Por aquellos días los moradores de Braineses olvidaron los desastres de la patria, atentos a acentuada la desgracia que se cernía sobre la villa costera, amagándoles allí. En su mundo pequeño de Nazario había caído en cama con los achaques exacerbados por las zozobras y los desasosiegos de la guerra. Su naturaleza de noble se doblegaba ya como el junco próximo a acentuada troncharse, y al verle encamado por primera vez en su vida, daban por supuesto que el veterano se moría. Así nadie preguntaba ya por lo del combate, parecíales cosa de una edad remota, episodio menudo en la historia, cuando ellos estaban viendo desarrollarse ante sus ojos un capítulo triste, una página obscura pero impregnada de palpitante emoción. La tertulia del muelle arrastraba sus horas con languidez y desmayo. En el tendedero de redes pedían los unos acentuada, los otros noticias del enfermo. Las mujerucas comentaban el caso de Portal, acentuada Portal. Al entrar las lanchas preguntaban las tripulaciones por de Nazario, y en la taberna y en el cafetín de la Marina y en la sacristía de la parroquial era tema de conversación la salud del delegado. Esto del rapaz le acaba, si la noticia viene, tras del hijo se va el padre. Aún era mucho hombre, pero con maretazos así ni las peñas aguantan,
y que el muchachón era para mirado despacio, y los de la casona de arriba también dicen que renquean. Solo doña Clementina se sostiene como si navegase con mar. Bella, es un gozo el mirarla firme, pero al temporal estaban en lo cierto. La de Orrea hacía frente acentuada a la desgracia con impavidez varonil, repitiendo ante su marido el estribillo consolador: vive, vive, acentuada, lo que él respondía bravío en medio del abatimiento oscuro y huraño: no, mujer, que ha de vivir, ha muerto, ha muerto. Rosarito bajaba 3 veces al día por entre los callejones pedregosos, acentuada la casona de los Orreas, pero no hablaba con el enfermo. En su cuarto solo entraba el cabo de mar, era el único vecino de Raineses que tenía paso franco, y el veterano le hacía sentarse a la cabecera. Parecía sorber el aire salitroso de que el chaquetón azul estaba impregnado. Le interrogaba, inquiría anhelante, y el cabo con su charla pachorruda, entrecortada, hablándole del movimiento del puerto, del patache que iba a salir, del cachamarín que estaba para entrar, le encalmaba, le adormecía, dejándole la alcoba saturada de olor acentuado a barco, perfume fresco de camarote. Una mañana vio doña Clementina entrar por la casona acentuada a su hermano de Fulgencio, párroco de una villa cercana, acentuada. Rañeses, el caso no era para alarmar, acentuada, a nadie, porque el clérigo se presentaba por allí de cuando en cuando, como si buscase al calorcillo de la familia reparo, acentuada su salud resquebrajada. Aquella vez, a oírle su hermana corredor adelante, cayó desvanecida. Al recobrarse la señora estaba pálida, pero tan serena que en vano acudió el sacerdote acentuada a remediar los estragos de su repentina aparición. La de Orrea daba órdenes acentuada a los criados, sin cuidarse de la charla del recién venido, y cuando todo estuvo dispuesto, quitándole de los hombros el balandrán de viaje, le dijo: desayúnate, Fulgencio, después me contarás cómo fue su acentuada a mí. Todo, todo, con Nazario Chitón. Estamos con él. Chitón, he dicho todavía. Intentó el sacerdote desviar los pensamientos de su hermana para conducirlos con la maña del oficio a acentuadas regiones serenas, pero la abnegada señora husmeó el mensaje que el clérigo traía y no escapó acentuada su rastro, ni aun la parquedad de Fulgencio con el apetitoso desayuno. Al acabar después de mucho limpiarse los labios, entre chupetones de un habano que envolvía su faz grandota y roja en leves humaredas, se dio el párroco acentuada en ensalzar la fortaleza de la madre cristiana, roca que rechaza el dolor. Así decía él, inmoble como los cantiles de la costa. Y mira tú, hermana mía, no solo de ese batallar cruento salen los héroes. No, no, por cierto, estas batallas sordas de la vida. Aquí la chupada fue poderosa y la humareda densa,
Te digo que estas batallas necesitan arranques viriles, esfuerzo gigantesco, y en mi espinosa carrera de cura de almas he visto poder de Dios. He visto muchas veces ejercer de heroínas acentuadas las mis apocaditas de entre mis humildes parroquianas. Punto hizo pausa el elocuente Obrea, miró hacia la esposa y tan entera la halló, tan severo el rostro, tan rígido el cuerpo, que sin más oratoria ni más chopaduras, pareciéndole inútil mayor preparación, con mujer tan resignada, sacó de la faltriquera la carta de un amigo que de allá, de las tierras lejanas, le comunicaba la muerte de su sobrino, el valeroso Osario glorioso morir. Le describían en arremetida quijotesca contra las naves del enemigo, que por unos instantes pararon el fuego para dar treguas. Acentuada la barquilla valiente, fueron segundos de pavor para los que desde tierra lo vimos. Pensábamos que la mesa arriaría bandera. Banderitas acentuadas, Ario. Lo que el mozo discurrió para respuesta fue izar por la arboladura de la cañonera toda la trapería nacional guardada, acentuada a bordo, y así como de gala empavesada, borracha de fuego, se metió para adentro, para adentro. Cosa grande terminaba la carta, sensación extraña que nos hizo llorar y reír al mismo tiempo. A la lectura siguió un largo silencio. El de Orrea volvió la carta acentuada la faltriquera, mascojó el habano que no tenía lumbre, lo estrujó entre los dedos, restalló una cerilla. La cerilla se consumió sin encender el cigarro, y el silencio en el comedor no se rompía. Levantóse el cura, puso una mano sobre el hombro de su hermana y sacudiéndola suavemente, exclamó: ¿Qué dices, Clementina? Ya te lo dije, Fulgencio, con Nazario. Chitón. Estamos. Chitón, he dicho. Sonó en el comedor un campanillazo. Era el héroe que llamaba. Clementina acudió presurosa, pero desde la puerta se volvió hacia su hermano, encarándole arrogante y ceñuda, para exclamar: Ni una palabra, ni una palabra. Vio el marino al sacerdote plantado en el recuadro de la puerta, llenándola con su corpacho ensotanado, y le recibió sin alarma, con la habitual expansión de regocijo, algo apagada por el desmedro de su naturaleza. El de Leiredo y el de Orrea eran hombres bien avenidos, que amigaban cordialmente la diversa profesión, y aun el opuesto humor de entrambos se fundían en las regiones altas de un ideal sereno. Clérigo y marino eran dos navegadores de altura, expertos en el sondeo de los espacios francos, que avisoraban con mirada sagaz, registradora de remotos horizontes, adiestrado Leiredo en mirar acentuada lo largo y Orrea acentuada lo alto, asemejándolos una misma condición. Su falta de apego acentuada la tierra firme, instalóse el párroco acentuada la cabecera de su cuñado, en la espaciosa alcoba sobriamente alajada, con muebles señoriles y rancios,
el suelo de caoba picosa de polilla y en el techo viguetas al descubierto de roble tan renegrido que ensombrecían la estancia, matizándola de un tono grave, conventual y austero. La luz que se metía acentuada oleadas por el ventanón frontero al lecho borraba aquella patina de vetustez, pero de media tarde en adelante el aposento se encapuzaba de nuevo, sumiéndose en una atmósfera melancólica y cargada de áspero olor a acentuada madera vieja. Esfumados los dos hombres en este ambiente denso que entrevelaba el rostro cetrino de Nazario, reforzando con medias sombras el busto noble y bien cuadrado, comenzaron a acentuar, chancear, disparándose bromas tan forzadas, tan fuera de propósito, que reventaban y descosían las lágrimas en los ojos, mientras sostuvieron el tiroteo de las bromas. No sacó raja el veterano y emprendió trabajos de sonda para ver de llegar a la verdad que sin duda poseía el sacerdote. Tampoco este registro le dio el resultado apetecido. El de Urrea, cauteloso, debía respuestas francas, escurría certero y sutil, como hombre ducho en el brujuleo por los escollos de la cháchara insidiosa. El marino juzgó llegado el caso de atacar frente acentuada frente, acentuada la descubierta mira. Fulgencio, tú estás avesado, acentuada a ver la humanidad por dentro sin trampantojos, y acentuada los hombres tal cual son, de un golpe bueno. Tuviste y oíste lo más extraordinario y lo más bueno, pero casos como el mío tú no los cataste contro. Ven acá, hombre, arrima la silla y ahora que ni tu hermana nos oye, aquí los dos, yo me confieso contigo, contigo, y me acuso, padre Fulgencio, de no querer con el querer de un padre. Acentuada mi hijo, me acuso de pedir, de ansiar su muerte por la fanfarria de verle mártir. Eso es, mártir de la patria, héroe de su raza. El cura de almas, algo conmovido, murmuraba entre dientes: conozco tus zorrerías, no te valen esas tretas. Y el deleirado continuaba, incorporándose en el lecho: no te pongo en el trance infernal de que mientas. Ya sé que eres sacerdote de la divina verdad, que te desposaste con ella y que jamás, jamás eras infiel a acentuada esa deidad purísima. Y el de Orea, calla, hombre, calla, si te voy a acentuar a creer enfermo de veras, si barrunto tu mal por el delirio que te ataca. Y Nazario otra vez, implacable, respaldado el busto flaco en las almohadas, con voz acrimoniosa, maniobrando con los puños que lanzados al aire caían acentuada mazazo sobre las sábanas, proseguía: de ti puedo yo arrancar la verdad de cuajo. Si ahora mismo te pregunto en seco, no puedes engañarme, pobrecito párroco, tú no puedes mentir. Pero no, tranquilízate, confesor y hermano mío, tranquilízate, que todavía con los dolores que me atenazan el cuerpo y las dudas que me roen el alma, soy bastante noble y
harto caballero, aun tratándose de un hijo, para respetar lo que respetarse debe, el párroco solo respondía con monosílabos vagos, con débiles excitaciones al sosiego. Acentuada la calma, el marino, con voz tonante que resonaba entre la viguería del techo, redobló sus brillosas arremetidas contra el de Orrea. No quiero melindres, guárdales para cuando confieses monjas. No me empalagues ahora con almíbar de confesonario, que el caramelo que yo pido es otro. Solo quiero saber si Sario está entre los rendidos o entre los muertos. De Fulgencio callaba, metió la mano en el seno, sacó de allá adentro una petaca, extrajo de ella un cigarrillo y entre los dedos carnosos lo arrollaba y lo volvía acentuada a desarrollar con pachorra, mientras el otro bramaba: ya veo tus trasudores, ya veo el ir y el volver del color acentuada. Tu rostro ante el remusillo de que endive en seco la preguntilla y Fulgencio, ligando y desligando el cigarro, cada vez más sumido en la penumbra de la alcoba, con la cabeza baja, murmuraba: no me enredarás en tus artimañas, lobo del mar, zorro de la tierra. Hubo un silencio más congojoso que la violenta charla del veterano. El clérigo no resollaba, el marino echó atrás la cabeza abrumada para prorrumpir con dejo de amargura y no sin cierta expresión caballeril calderoniana. Todos callan. Vuestro silencio me anuncia deshonra y vergüenza. Esto decía para su sotana el párroco. Es delirio o es una trampa, pero calentura o sobería. Este hombre se nos va en cuanto lo sepa, en cuanto se quiebre esta mala amarra del disimulo, por no decir de la mentira. Ay, ay, hermana mía. Fíjate que se acabaron de hielo, se extinguió la raza, la heroica raza, que refunfuñas, hombre, es que llamas cuyas latines. Si no me muero todavía, si no he de morirme hasta saber que Sario se fue bonitamente por delante, que me aguardas en toda la otra banda para contarme que aquello fue así y así me iré. Pero he de saber que conmigo se acabaron leideros en la tierra cochina y en la mar salada. Vaya, si me iré contigo y tan regostado, tan guapamente, así que me digáis: vaya, Nazario, se acabó el filón, al rapaz nos le vilaron, de manera que enterrarte acentuada a ti es como enterrar la llave de la raza. El de Orrea se puso en pie y con severas inflexiones de la voz exclamó: si usted no se apacigua, este cura marcha hoy mismo acentuada a su parroquia. El enfermo, sin acoquinarse por la amenaza, más bien aguijoneado, impelido por ella, irguiéndose iracundo en el lecho, desbordante de cólera, con espumeo en los labios y chispas en los ojos, lanzó acentuada a su cuñado estas palabras que parecían desgarrarle el gaznate al salir enronquecidas, revueltas y atropelladas: vete, vete de aquí.
Valiente salvo yo de tus roncas, allá vayas tú con todas tus salamerías de damiselas y tus arrumacos de beatas, arrorea, orrea. Todavía no te enteraste de lo que es un ligero. Orrea, orrea, vete, vete. Aunque si descaso que salió entregó la nave, lo cual dudo contra. Pero es menester que un hombre se ponga en todas las contingencias. Bueno, si es caso que le entregó y por eso calléis todos, entonces puedes quedarte para recibirle en nombre mío y decirle cómo su padre se ha dado el gusto soberano de morirse por no darse el atraganto de verle entrar rendido por el honrado puerto de Rañeses. El infeliz se derrumbó en el lecho mugiente, convulso, vueltos los airados ojos hacia el mar, barbullando palabras inconexas, entre cuyo balbuceo se destacaban broncas, pero claras, vibrantes, con sonoridades varoniles y timbre poderoso. Estas dos olas, un héroe, Doña Clementina, que estaba en el comedor con la niña de Acuña, las oyó repercutir desabridas por el tono tosudo y bravío que les daba el retumbo hueco bajo los techos de la casona solariega. Estremecida, acentuada la iracunda voz del amo y repitiéndose amedrentada de rincón a acentuada rincón, de aposento en aposento, con austera resonancia y ecos temerosos. Un héroe. En pocas horas la noticia se esparció por Rañeses y también cundió acentuada la mar, como si la arrastrasen las ráfagas de la ventolera. Las lanchas que salieron al mediar la mañana llevaron el cuento acentuadas las madrugadoras y así al atracar estas, sabían ya las tripulaciones que había perecido el rapaz del Laredo. Lo que nadie sabía eran los pormenores del suceso. Primero hubo referencias vagas de una hazaña descomunal. Después, ya en la casona de arriba, concretaron rumores y detallaron incidentes. Algo más tarde vieron correr calle abajo acentuada la señorita de Acuña, que cruzó la plaza metiéndose en el portal de Obrea, y al mediodía un rebulicio desusado alborotaba las callejuelas con el de humanidad inquieta. Era la noticia cabal de la heroicidad del de Laredo, aquellos mareantes tan ronceros para estremecerse ante las desgracias por el hábito de verlas delante de ellos mismos, chorreosas de sangre, impregnadas de horror, palpitaron con aquella en la que presentían algo más grande y más insólito que una trainera estrellada, acentuada puros maretazos contra los bajiros del cerrón. A cada lancha que volvía se levantaba un clamoreo, y al caer la tarde el murmurio, contenido hasta entonces, turno por reventar en gritos de entusiasmo, juntos con imprecaciones iracundas contra los matadores de Sario. El guapo rapaz. Ya el vocifereo rebasaba imponente el rebullicio, como espuma que salta entre el oleaje pesado. Pero la campana de la iglesia rompió en un toque monótono, aplacador de los rumores callejeros.
y una exclamación susurrante, temblorosa, se abrió paso entre la algarada y bajó hasta el puerto para repetir de oído en oído el viático acentuada de Nazario, y lo más peregrino del caso era que el héroe, el invicto Liredo, ignoraba lo que no había mortal en Rañeses que ignorase: la muerte de su hijo. Reunidos en el comedor de la casona, la de Orrea, su hermano de Fulgencio, el médico, el señor de Acuña y el consignatario inglés, se impuso acentuada toda la voluntad terca y dura de doña Clementina Chitón. Señores, Chitón, he dicho, yo le conozco, es un padrazo, naturalmente hijo único, venido al mundo cuando ya ni le esperábamos. Quieran rematarle, pues no hay sino decirle: Sario ha muerto. ¿Es esto lo humano, doctor? ¿Es esto lo que Dios manda, Fulgencio? Pues basta usted, doctor, acentuada, decirle al enfermo: señor cristiano, ya sabe que se necesita práctico para entrar en puerto. Tú, Fulgencio, acentuada de iglesia por el viático. Usted, señora Acuña, me trae acentuada Rosario. Necesito quien me ayude, y usted, fe, avíseme acentuada los del malecón antes de que oscurezca. Se le administra y después hágase la voluntad del Señor. Pero acelerarle acentuadas sabiendas con la noticia, eso jamás. Decirle al infeliz: te le mataron, le hicieron trizas. El muchacho se portó como quien era, pero mira, no quedó ni polvo, ni esto, ni esto. Vamos, señores, sería darle una puñalada, y de entre sus dientes chasqueaba la uña del pulgar al repetir con ahínco: ni de esto, ni de esto. Todos los varones desfilaron a acentuada cumplir cada uno la misión confiada por la animosa Orrea, mientras que ésta disponía la casa para recibir dignamente a acentuada la majestad que iba acentuada a entrar por las puertas adentro. En la alcoba del enfermo se armó un altarcito que Rosarito mismo se encargó de aparejar con lazos azules, con grandes ramos de hortensias y dalias que en su jardín abundaban. Completaron el atavío con un par de candelabros que en sus brazos retorcidos y cubiertos de hojarasca, como ramazón de olmo gigante, sostenían no menos de 10 cirios, arrojando luz y humo sobre un crucifijo de marfil. La estancia se impregnaba de un olor pegajoso como de cámara mortuoria. La señorita de Acuña iba y venía acentuada donde las órdenes secas de doña Clementina disponían ir y venir. Parecía moverse la muchacha y maniobrar, impelida por resortes sobrehumanos, y en verdad que el impulso arrollador de la esposa del héroe acentuada todo subyugaba con la atracción de la fuerza y la magia del ejemplo. Mira, hija mía, había dicho sin remiros ni suavidades de acento acentuada la novia de Sario. Ya lo ves, cómo sospechan lo ocurrido. Solo de sospecharlo se nos va. Sí, se nos va por la posta, pues entre tanto valor
No hará el diablo que leer en nuestros ojos lo que le callan los labios, ya lloraremos. Mujer, la lloraremos las dos por los dos. Acentuada un tiempo en la casona retumbó el campaneo. La marinería acudió acentuada a la iglesia y de puerta acentuada a puerta acentuada a través de la plaza, se tendieron en doble fila, con hachas en la mano y las cabezas sin boinas. El viento apagó las luces y aborrascó las pelambreras de aquellos hombres que bajo la dura y corriosa caparazón de sus corpachos algo debían sentir vibrante y alborotado cuando se mantuvieron tiesos, silenciosos, con el endeble cirio entre las manos. Ya anochecía al cruzar de Fulgencio entre la doble hilera, revestido con hábitos blancos y rodeado por los contertulios del malecón, que se metieron zaguán adentro y escalera arriba, con rastreo de pies por los peldaños de granito, con el ancha huella desgastada, y ya sobre el maderaje del piso, con taconeo desigual y siempre silabeos deseosos de rezo susurrante, cortado a acentuada intervalos por los toques de la campanilla que hendinan los aires con repiquete argentino. Una hora después, cerrada ya la noche, en el silencio de aquella morada entenebrecida por la espera ansiosa que dominaba acentuada a todos en esos instantes supremos en que al dolor espolea la zozobra punzadora, doña Clementina abandonaba acentuada cortos intervalos la alcoba del marino, y en la galería, recostado el busto sobre una ventana, dejaba que la frescura del mar refrigerase su frente ardorosa y dolorida. La de Orea no quería mirar, pero con fascinación tenaz, provocativa, miraba enfrente al foco del Cebón, el faro rojo, fijo y persistente en la inmensidad negra. Aquella mirada de fulgor misterioso clavábase en la suya, y Clementina la recibía con un deleite frío, sereno, como si fuese goce intenso. Deslinda y sostenerla, metíase otra vez en la alcoba, volvía acentuada a salir y acentuada a colarse en la ventana, cerraba los ojos, tapábase la cara con las manos, pero insensiblemente los resortes se aflojaban, caídos los brazos, se abrían los ojos y estos sorbían con ansia el destello del faro, que parecía difundirse por todo el cuerpo de la dama, prendiendo en su corazón otra luz, otro faro también de destello rojo, sangriento, fijo, perenne, en medio de otra noche muy larga y tenebrosa. En una de estas alucinaciones estaba sumida, cuando de repente estremecieron la casa gritos desentonados, voces discordes que repercutían huecas y sonoras en las concavidades de galerías, estancias y escaleras. Clementina aguzó el oído. Era el viejo, que vociferaba con potencia de trueno, con arranque inverosímil en su naturaleza derrumbada. Moribunda la dama, recogiéndose presurosa las faldas,
transcurrió acentuada. La alcoba, la gritería del delirio continuaba atronadora con borbotón de palabras que resonaban atropelladas y indistintas. En el recuadro de la puerta estaba el cabo de mar con el rostro escarlatado que destellaba una satisfacción honda. Los ojuelos resplandecían bajo las matas blancas de las cejas, los carrillos lustrosos plegados por una risa sorda que estampada en la tosca faz más expresaba asombro, espanto que regocijo sincero, y la boca abierta como una gran cicatriz entre la revuelta barba que le encubría. La de Orrea se paró ante él y con los ojos más que con los labios preguntó imponente, airada, ¿qué? La cabezota de erizo del cabo de mar se irguió soberana con aire de triunfo, con marcialidad y altanería, pero no profirió sino un gruñido apagado, seco. La dama enderezó el cuerpo con rigidez despótica y ya con voz entera, dura y algo renqueosa, preguntó al cabo, ¿qué hiciste, bruto? ¿Qué quiere usted que hiciese? Si aún no lo sabía el señor. Los ojos de la de Orrea se nublaron de tal modo que se borró de ellos la áspera figura que ante sí tenían, acentuada la vez que llegaban hasta sus entrañas maternales, desgarrándolas despiadadamente. Las palabras del veterano, como si fuesen la ardiente y la arrolladora Clementina, Clementina. Todo vuelve, todo vuelve. Y el viejo ponía en su voz aliento triunfal, vigor juvenil, inflexiones y términos de un regocijo desbordado, enloquecedor. Todos se estremecieron al oír claro, penetrante, aquel rugido que desgarraba el ambiente de la casona y que parecía bambolearla con el último resoplo de una raza heroica. La crisis del enfermo fue terrible, jadeaba y aún repetía con eco apagado, sordo, la frase triunfal al ver acentuada su cuñado. Le tendió la mano seca y con balbuceo torpe, con palabras que salían sílaba acentuada, sílaba con desgarro, como agua que corre entre guijas, prorrumpió. ¿Los ves, hombre? Me quitaron el dogal que me asfixiaba y ahora sí que me muero, me muero de gusto. Cóntelo. Vete, Fulgencio, vete, acentuada tu parroquia y entona allí un te deum en conmemoración de tan heroico suceso. La noble cabeza de Nazario cayó sobre las almohadas. Rendida por el sueño, el doctor presagió la muerte del veterano para la marea de la mañana, pero la mañana transcurrió sin que muriese. Al día siguiente corrieron por Rañeses rumores muy acentuados de que de Nazario revivía. Al otro aseguraron que el héroe recobraba su salud de bronce y una semana después estaban los de la tertulia en el banco del Mutille gozándose en el recamón de la tardecita, viendo entrar las lanchas de la Sardina, y uno de ellos vio venir por el malecón adelante, acercándose a acentuada grandes trancos, la figura alta y seca del higuero de la campa. Llegó sudoroso,
anhelante, pero su faz enjuta radiaba placer, sus ojos rebrillaban con un rada vivaz, su cuerpo enderezado se estremecía palpitante y los brazos sacudidos como aspas en ademán victorioso acentuaban enérgicos sus palabras sonoras. Ya ustedes lo sabrán, decía el deleitado, un héroe. Y nada más les digo, vine solo por darles la noticia, si es que la ignoraban todavía y ahora otra vez hacen toda la casona que Clementina está que no me gusta control de su mal barrunto yo poco bueno, pero Sario, no lo olviden ustedes, Sario, un héroe, un héroe. Atención, este audiolibro animado es una producción intelectual registrada y una obra derivada creada por Audiolibros Prohibidos y a todos los derechos sobre la traducción, narración, caracterización de voz, sincronización labial, animación y composición audiovisual están reservados internacionalmente. Queda estrictamente prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, modificación, extracción, realización de copias o uso comercial. No se otorga ningún tipo de autorización o permiso para su uso fuera de esta plataforma. Las infracciones serán perseguidas legalmente hasta las últimas consecuencias. Disfrute de esta obra única.